Entre los numerosos acontecimientos que han caracterizado los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Italia, pocos han logrado asentarse en nuestro imaginario. Con la misma fuerza que la historia del oro perdido de Fortezza, un episodio muy controvertido, en el que la dimensión documental y la de la leyenda urbana o la leyenda de guerra se han ido entrelazando progresivamente entre sí, hasta dar vida a una narración que aún hoy sigue suscitando un legítimo interés, pero también debates, a veces intentos, de nuevas investigaciones en la zona. Es una historia muy particular, la del oro del Banco de Italia en la fortaleza austrohúngara del pueblo de Franzensfest. Es una historia que merece ser conocida, que roza algunos temas que ya hemos tratado o que trataremos en los próximos días, y que se inserta en ese caótico final de la Segunda Guerra Mundial, en el que las huidas de los jerarcas, de los ministros, de los generales, o simplemente el intento de regreso a casa de las tropas derrotadas, se mezclaron con otras historias que tenían que ver con los materiales preciosos, robados anteriormente de los países ocupados por los nazis y sus aliados. Materiales que luego, durante mucho tiempo, fue difícil recuperar, o que incluso, en parte, nunca regresaron a sus dueños. Non tornarono mai a casa. Hoy intentamos arrojar luz precisamente sobre uno de estos episodios, el que tiene que ver con el oro del Banco de Italia, custodiado dentro o cerca de una vieja fortaleza austrohúngara, y del cual una parte nunca regresó. Un verdadero misterio, también italiano. Para comprender plenamente nuestra historia, el papel también de la fortificación de Fortezza en este asunto, la historia que les contaremos hoy, es necesario partir de la propia historia del lugar, cuyo nombre, Franzensfeste, no significa otra cosa que fortaleza de Francisco. Francisco I de Habsburgo, emperador de Austria, autorizó entre 1833 y 1838 la construcción de un enorme fuerte de barrera en el Valle del Isarco. Esta fortaleza, que está distribuida en 3 niveles, el nivel más alto, el intermedio y el más bajo, debía proteger el Tirol del sur de posibles invasiones provenientes de la llanura padana. Por otro lado, el eco de las guerras napoleónicas aún no se había apagado. Les recuerdo que durante el periodo napoleónico, el Tirol fue invadido por los franceses y sus aliados bávaros, con la resistencia liderada por Andreas Hofer y los demás líderes tiroleses. Precisamente la lealtad del Tirol había impresionado tanto a la corona de los Habsburgo que llevó al gobierno imperial real a invertir en obras de fortificación y protección de la zona. A pesar de que las tecnologías militares aplicadas en esa época eran de vanguardia, el progreso tecnológico en materia de armamento había hecho que la fortaleza de Francisco fuera cada vez menos práctica y segura. Por esta razón, el fuerte ya había sido desarmado a finales del siglo XIX, manteniendo solo la función de depósito logístico y área de intercambio. Con el final de la Gran Guerra, toda el área había sido incorporada al Reino de Italia, que continuó utilizando la vieja fortaleza como depósito militar. Pero cuando Italia se ve obligada a otro armisticio, esta vez con los aliados, el armisticio de Cassibile de septiembre de 1943, sucede algo. Lo sabemos, el país cae en una situación de extrema incertidumbre institucional y militar. En pocos días, las tropas alemanas, que en parte ya habían entrado en Italia, ocupan gran parte de la península, desarman a numerosas unidades italianas y asumen el control de los principales centros militares, administrativos y productivos. El gobierno y la monarquía, en cambio, se refugian en el sur, ya controlado por los estadounidenses. Pero de todo esto ya hemos hablado. Lo que nos interesa es que en este escenario caótico, caracterizado por la rápida disolución de las infraestructuras del Estado y por la necesidad de asegurar también el control de los recursos económicos disponibles, las reservas de oro del Banco de Italia asumen una importancia central, ya que representan una de las herramientas fundamentales a través de las cuales un Estado puede garantizar su propia estabilidad financiera y mantener una credibilidad internacional, aún más en un contexto dominado por la guerra total. Las reservas de oro italianas en esa época estaban compuestas principalmente por lingotes, monedas y otros materiales preciosos, todo acumulado a lo largo de las décadas y todo custodiado principalmente en las bóvedas del Banco de Italia en Roma. El valor de este tesoro no era simplemente económico, sino también político. Todo eso representaba uno de los pocos recursos inmediatamente utilizables para suscribir nuevos préstamos.
para sostener las operaciones financieras internacionales, para comprar materias primas, para garantizar ante todo la estabilidad del sistema monetario nacional. Y no solo eso. El liderazgo nazi ya había decidido que en los países ocupados los distintos tesoros nacionales fueran saqueados para fortalecer la dotación de materiales preciosos del propio Reich alemán. Ya había sucedido con el reino de Yugoslavia, con Montenegro. El fortalecimiento nacional, la operación de traslado de las reservas, se organiza con criterios de extrema secrecía y con un control militar, lo que demuestra la importancia que se le atribuye a toda la operación. Les doy solo algunos datos, así pueden tratar de entender aún más la importancia de este traslado. Supervisando la operación está Herbert Kappler, el futuro verdugo de las fosas ardeatinas. Es él, Kappler, quien ordena confiscar toda la reserva de oro y trasladarla a Milán en la noche entre el 22 y el 23 de septiembre de 1943. Y es también Kappler quien organiza 3 convoyes de trenes blindados para transportar el oro al depósito de Fortezza. Los convoyes salen en fechas programadas. El primero parte el 29 de febrero de 1944. Destino, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich en Berlín. 55 toneladas de oro. El segundo, con oro a bordo. 1,5 toneladas. Sale el 19 de abril de 1944. El último convoy sale el 21 de octubre de 1944. En total se trasladan más de 102 toneladas de oro y objetos de valor. Material que está destinado a Fortezza para luego pasar al Reich o a Berna, donde las autoridades alemanas ya han abierto desde hace tiempo cuentas y cajas de seguridad para depositar parte de los tesoros saqueados en media Europa, con los cuales luego poder iniciar operaciones de intercambio comercial pagadas en moneda fuerte o en oro para alimentar la máquina de guerra. Después del 21 de octubre de 1944, básicamente se pierde el rastro del tesoro del Banco de Italia. Hay que esperar hasta el 17 de mayo de 1945. La guerra en Europa ya terminó hace 9 días. El 8 de mayo de 1945, el alto mando alemán firma la rendición incondicional de sus fuerzas. 9 días después, el quinto ejército estadounidense sube por el Isarco y llega a Fortezza. Conquista el área sin disparar un solo tiro. Después de todo, ya no hace falta. Dentro de una de las cámaras blindadas de la fortificación, los GI encuentran 25 toneladas de oro, aproximadamente 7,000 millones de dólares. ¿Y cuánto queda del tesoro del Banco de Italia? Ese tesoro, que fue colocado en 153 barriles y 55 cajas de seguridad, es devuelto por los aliados solo después de 3 años y tras un amplio inventario. Sin embargo, falta el resto. Faltan 79 toneladas que debían llegar a Berlín, pero oficialmente nunca llegaron a Berlín. ¿Qué pasó con ellas? ¿Quién las tomó? ¿A dónde fueron desviadas? Según los documentos conservados en el depósito logístico de Fortezza, esos 3 trenes blindados siguieron el recorrido previsto, 2 hacia Fortezza y 1 hacia la frontera suiza. Los suizos niegan cualquier detalle sobre el depósito, pero entonces, ¿esos documentos son verdaderos? ¿Son falsos? ¿O fueron falsificados? Y sobre todo, desde Fortezza los convoyes que llegaron luego salieron de nuevo, y si es así, ¿en qué dirección? Y si salieron con una dirección precisa, ¿llegaron a su destino? Hay algo que no encaja en esta historia. Lo demuestra el hecho de que después de pocas semanas, la policía militar estadounidense arresta al alcalde de Fortezza, quien tenía una de las llaves de acceso al depósito blindado. Los estadounidenses no confían. Temen que algún cómplice de los nazis en la zona haya ocultado buena parte del tesoro. Por este motivo, incluso recurren a inspeccionar los terrenos con detectores de metales. Pero no encuentran nada. Se revisan los pastizales para el ganado, los túneles de la fortaleza, las cuevas cercanas, incluso algunas de las montañas de los Dolomitas, pero no se encuentra nada. ¿Dónde terminaron esos lingotes, esas cajas, esas monedas valiosas? ¿Dónde están? Entonces, nuestra historia debe mezclarse con otra historia. Esa ya la mencionamos, la del oro del Banco Central Yugoslavo. Otro tesoro saqueado por los nazis algunos años antes, en 1941, y del cual se pierde el rastro por mucho tiempo. El tren blindado que había subido por los Balcanes desde Belgrado también hizo una parada casualmente en Fortezza. También en ese caso, los yugoslavos se quejan de la falta de varias toneladas al momento de la devolución. ¿Alguien se quedó con una parte considerable del botín o la desvió a otro lugar?
Algunos de los lingotes yugoslavos serán encontrados muchos años después en Arezzo, en Villa Banda, residencia de Licio Gelli, el jefe de la P2. Se ha comprobado que antes de los años 70, en al menos 3 ocasiones, Gelli habría ido solo a la zona de Fortezza en auto. Quizás Gelli conocía parte de los depósitos ocultos del oro llevado a Fortezza, depósitos de los que nunca quiso dar pista alguna. Es más, siempre ha negado su existencia. Pero esos lingotes, escondidos incluso de manera bastante burda en las jardineras de su villa, demuestran que ese tal Gelli debía saber. Pero la leyenda del oro de Fortezza continúa durante las décadas. No se detiene en los años 60. En los años 80 sucede algo más. Ocurre la fuga de Herbert Kappler del Hospital Militar del Celio, donde está internado enfermo terminal. Kappler, condenado a cadena perpetua por la masacre de las fosas ardeatinas, es escondido en una pesada maleta por su esposa y sacado de allí. Reaparece en Alemania. ¿Por qué nos interesa esta historia de Kappler? Porque en 1983 el juez instructor de Trento, Carlo Palermo, abre una investigación judicial que también involucra a un tal ingeniero Luigi Cavaglioni. Este Cavaglioni había afirmado tiempo antes que tenía la certeza de que en Fortezza, dentro de un túnel secreto de la fortificación o cerca de ahí, todavía había oro, ya fuera yugoslavo o italiano. Y lo que recoge el magistrado Palermo es la sospecha de que Cavaglioni haya canjeado la fuga de Kappler del Celio por la ubicación de al menos uno de estos depósitos secretos. Por otro lado, Kappler no solo había sido el verdugo de las fosas ardeatinas, sino también, anteriormente, el hombre que había organizado los convoyes ferroviarios que habían llevado hasta ahí, al Valle del Isacco, el tesoro italiano. Pero la investigación judicial se concluye con un archivo. No hay pruebas concretas. Cavaglioni ya desde el 77 le pidió al Ministerio de Defensa, que por otro lado administra. El fuerte de Fortezza todavía está parcialmente clasificado como una estructura del ejército italiano. La posibilidad de investigar, de tener permisos para acceder al fuerte, por razones culturales e históricas, dice él. En realidad, Cavaglioni está convencido de que todavía hay oro y lo busca, pero no es fácil moverse dentro del fuerte de Fortezza. No es fácil por 2 motivos. El primero, porque de todas formas es una estructura militar. El segundo, porque hasta finales de los años 80, el fuerte también se usaba como polvorín. Así que Cavaglioni no puede moverse solo y siempre debe estar acompañado por ingenieros para evitar que ponga la mano o el pie en algo peligroso. Las investigaciones de Cavaglioni, de todas formas, no dan resultado. El ingeniero aparece algunas veces en los periódicos, ya sea por la investigación del juez Palermo o por las contrataciones, la persistente y obstinada convicción sobre ese oro desaparecido. Sin embargo, Cavaglioni debía saber algo. El 15 de noviembre de 2005, durante nuevas investigaciones realizadas dentro del búnker en el fuerte, ese búnker, con ese depósito blindado que resguardaba el oro, se descubre un molde para lingotes. Un molde sin la marca de punzonado del lingote. Esto solo puede significar una cosa, que Fortezza no fue solo un depósito, sino incluso una fundición ilegal, donde los nazis no solo transportaron y resguardaron ese tesoro, sino que también lo fundieron de nuevo para hacerlo imposible de rastrear. Es una posibilidad. El hallazgo de ese molde es la prueba, pero no es la única parte de nuestra historia. En abril de 1943, según varios documentos, parte del tesoro del Banco de Italia, ese tesoro que no cuadra en las cuentas, habría sido enviado a la sucursal de Bolzano y luego a Suiza. 10 toneladas de oro habrían servido para pagar las deudas contraídas mucho antes de la guerra por la industria estatal italiana. Otras 12 toneladas habrían terminado en Basilea, también estas en una cuenta de protección. Cuando llega el 8 de septiembre, cuando Italia es dividida en 2, cuando surge la República Social Italiana, el estado títere impuesto por Hitler y dirigido por Mussolini, es la misma RSI la que concede a los alemanes la posibilidad de transferir a Berlín una parte reservada para la nación. Así que 50 toneladas de las que estaban custodiadas en Fortezza, de ese centenar llevado a Fortezza, salen de ahí hacia el norte, hacia Alemania. El segundo envío, y por lo tanto el material encontrado en el lugar por los estadounidenses, nunca sale. Porque un funcionario del Banco de Italia, tal Bombassaro, una vez que supo las intenciones de los alemanes, envía al mando aliado un mensaje cifrado, pidiendo el bombardeo de la fortaleza y del ferrocarril.
Llega un bombardeo a la zona, no golpea la fortaleza, pero sí golpea el paso del Brennero, ralentizando el tráfico ferroviario. Y aquí surge otro misterio. Con esos vagones bloqueados en las vías, unos días después se presentaría un supuesto comité de la Cruz Roja Internacional para tomar bajo custodia el contenido de esos trenes y llevarlo bajo salvoconducto a Suiza. Pero a Suiza nunca llegaría. El tren debía bajar hacia Bolzano, luego subir hacia Merano y desde Merano dirigirse a Glorenza. De todo eso ya no tenemos ningún rastro. Quedaron esas últimas toneladas de oro, las que fueron devueltas en 1948 a la nueva República Italiana por parte de las autoridades estadounidenses. Pero el resto, ¿qué pasó con eso? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo tuvo bajo custodia? ¿Quién lo escondió? ¿Y dónde? Una de las tantas teorías que surgieron en este largo periodo histórico tiene que ver precisamente con esos lingotes. Después fueron encontrados en otros bancos. Suizas, pero no solo, en Madrid, en Tánger, en Beirut, con el águila del Reich estampada encima. Durante un tiempo se pensó que esos lingotes nazis no eran más que una refundición de los lingotes y de los objetos de valor saqueados en Roma y en Belgrado. Pero no hay una prueba decisiva también porque en realidad parte de esos lingotes provenían de otros saqueos, saqueos de propiedades privadas, o incluso de las prótesis dentales de los detenidos en los campos de concentración y exterminio. Prótesis que eran arrancadas a sus legítimos dueños antes o después del llamado tratamiento especial, para luego convertirse en patrimonio del Departamento Económico de la SS. Sin embargo, todavía hoy queda la interrogante. Han pasado más de 80 años, pero aún no se ha esclarecido completamente qué pasó con esas toneladas de oro. No pueden haberse desvanecido en la nada, no pueden haberse volatilizado o vaporizado. ¿Quién las tomó? ¿Con qué propósito? ¿A dónde las llevó? ¿Dónde las escondió? ¿Por qué no fueron devueltas? Son preguntas a las que nadie ha querido dar una respuesta, y son preguntas que aún hoy flotan en el aire de Frances Fest. Si van a la zona, si piden visitar el fuerte, hoy se ha convertido en un museo, tiene horarios de acceso establecidos, pueden visitarlo, aunque no en su totalidad. Siempre escucharán al menos a un turista hacerle esa pregunta al guía. ¿Qué pasó con el oro de Fortezza? El guía no podrá decirles más que existía un búnker blindado, usado como depósito, pero gran parte de ese tesoro no dejó rastro de sí. Pueden pensar lo que quieran, pueden proponer cualquier teoría, pero no tenemos certezas. Solo sabemos que alguien se apropió de ese oro y podemos imaginar por qué motivo no quiso devolverlo. Cuando desaparecen objetos valiosos, tesoros, es difícil que te los devuelvan. Casi todos los tesoros de arte fueron recuperados entre los que saquearon los nazis durante la última guerra. Pero los tesoros en metales preciosos, esos no, esos en gran parte no han regresado a casa. Y podemos imaginar la razón, que es duro incluso de decir o hasta de pensar. Pero como decía Giulio Andreotti, pensar mal es pecado, pero a menudo se acierta.